Saludos, les habla Abraham Monte de Tesisnet Internacional. Gracias por seguir en este nuevo video sobre la preparación para la defensa de cualquier trabajo de titulación. Tesis, proyecto, artículo científico, etcétera. Cualquier trabajo. En primer lugar, lo ideal es tener 2 ensayos como mínimo, y de ser necesarios 3 ensayos. Este documento que pueden ver en pantalla, en Word, tiene la estructura para los 2 ensayos. En el primer ensayo se debería tomar en cuenta solo el dominio escénico. Enseguida entramos en el detalle de esta tabla, para luego en el segundo ensayo recién controlar el tiempo. Esto es ideal para tener una secuencia más amigable en cuanto al dominio, perdón, al control del dominio sobre la materia, sobre el tema que se vaya a exponer. Enseguida vemos también un modelo de diapositivas básico que les puede servir para orientarse en esta elaboración. Perdón, en la elaboración de esta etapa, o en el desarrollo de esta etapa, mil disculpas. Entonces vamos con la primera parte. Acá tenemos un guión de presentación. La palabra guión, por si acaso, desde el año 2001 o 2002, no estoy seguro el año exacto, pero es opcional en el uso de tilde. En algunos casos puede utilizarse y en otros no. Lo correcto es en realidad que no debería utilizarse por ser una sola palabra, etcétera, etcétera, y todo lo que, perdón, una sola sílaba, y todo lo demás. Se los digo porque alguna vez me corrigieron esto, pero en realidad es más un uso regional. En España todavía se estila utilizar la tilde sobre la O, pero la norma general lingüística en cualquier idioma es la simplificación de las reglas, y este es uno más de los muchos casos de simplificación del idioma. Lo digo solo como datos de referencia. Acá verán ustedes una serie de pautas o ítems que deben ser evaluados y las opciones de correcto, incorrecto, observación y recomendación. Con este formulario nosotros apoyamos en la preparación para la defensa y hoy lo hacemos público para uso personal de todos los tesistas. El documento, por si acaso, estará colgado en un link debajo de la descripción del video para descarga y uso personal. Verán que tiene ciertos ítems, les decía, y se evalúa según aquello. Entonces, el tesista debe hacer un entrenamiento, un ensayo con estos mismos ítems, de forma que pueda corregir lo que esté incorrecto y reforzar lo que tenga correcto. Entramos primero en esta etapa, en esta parte. Debemos recordar que la defensa del trabajo de titulación, o también se llama sustentación en algunas universidades, consta de 2 etapas: la exposición y la defensa propiamente dicha, es decir, la fase de preguntas. Sin embargo, aunque la segunda fase es decisiva, porque se define o se demuestra el dominio y conocimiento sobre el tema, esta primera etapa es la que puede decidir el rumbo de la nota, que puede ser de aprobación, reprobación o aprobación condicional. Hay esas figuras, básicamente. Entonces empezamos. El tesista, al comenzar su exposición, es decir, al tener la primera diapositiva, debe considerar la diapositiva 0. Enseguida vemos por qué. En la carátula o portada debe medirse primero esto: el saludo al tribunal y el público, que en este caso se reduce al tribunal porque estamos en cuarentena, no existen defensas presenciales todavía, aunque cuando se retorne a esto, pronto se tendrá otra vez esta situación, ¿verdad? Como segundo paso, se tiene la presentación personal y del tema, es decir, la secuencia es más o menos esta. Buenos días, buenas tardes, según corresponda. Señores integrantes del tribunal, mi nombre es Pedro Pérez, y mi tema de investigación es, como el ejemplo de las diapositivas que tenemos. Pueden decir el título exacto, es lo recomendable además, o bien el tema general. En este caso sería estrategias comunicacionales digitales de los grupos terroristas internacionales. Ya están presentados, ya saludaron al tribunal, se presentaron ustedes mismos y presentaron el tema.
La siguiente diapositiva, que sería la diapositiva 2, pasa a ser la primera en realidad de exposición. Y debe decirse, por ejemplo, como primer punto tenemos y explicar el contenido de la primera diapositiva. Vamos un momento a las diapositivas para ubicar mejor esto. En este caso, esta sería la diapositiva de presentación, como les decía. Acá tenemos la introducción. Como verán, tiene bastante texto, ¿no? Pero eso no importa. Según las observaciones del tutor, este texto se puede mantener o se puede reducir. Entonces pueden decir cosas tales como, por ejemplo, como primer punto tenemos la introducción del estudio, que consta del problema, la justificación y los objetivos. Les digo solo como un ejemplo, ¿no? En esta primera parte tenemos la justificación, donde se explica la, el deseo o la pretensión del estudio, que consiste en, como notarán, no estoy leyendo el contenido exacto, pero sí me estoy refiriendo a este contenido. Entonces, todas las diapositivas, a excepción de la siguiente, se deben explicar. Ahí están las ideas básicas, pero el tesista no debe leer el contenido. Entonces tenemos como siguiente punto, o a continuación, tenemos, o bien en la siguiente diapositiva se puede observar de esa forma. No saltar directamente, por ejemplo, objetivos, no, nada que ver. En la siguiente diapositiva tenemos los objetivos, que consta de objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es analizar las estrategias de comunicación más efectivas desarrolladas, etc. Y de inmediato se explica este objetivo. Lo mismo se hace con los objetivos específicos. Se lee un objetivo a la vez y se lo explica. Es la única diapositiva en la que se lee el contenido, como les decía, pero no es suficiente leerlo. También hay que explicarlo. De esta forma se tiene el dominio demuestra el dominio de la materia. Saltamos a la diapositiva del marco teórico, porque en esta diapositiva debe estar compendiado, todo el contenido del marco teórico. Máximo se debe extender a 2 diapositivas en lo posible. Esto, desde luego, salvo opinión contraria del tutor o director de tesis. Lo mismo que en los casos anteriores, como verán, es una diapositiva bastante corta, pero el tesista debe exponer con el mayor detalle posible. Esta diapositiva, de hecho, debe exponerse más o menos en 5 minutos. En promedio, cada diapositiva se puede exponer entre 60 y 90 segundos, es decir, un minuto a un minuto y medio. Pero esta de forma particular, sea que se presente en una sola diapositiva o en dos, debe exponerse en 5 a 6 minutos aproximadamente. Este es uno de los detalles más importantes, porque en este punto el tesista no expone, demuestra su conocimiento sobre el tema. Esta es una diapositiva, la siguiente quiero decir, de resultados, donde sucede algo similar. Cuando se tienen gráficos, se explican los gráficos. En cuanto a gráficos, pasa lo mismo con el texto, deben ser mesurados, no exagerar en ningún caso. Como veíamos en la introducción, lo mismo que en las conclusiones, tenemos bastante texto. Entonces, esto se puede reducir todavía más y llegar solo a un apunte de ideas o un listado general, de forma que se demuestre el dominio del tesista sobre el contenido que se trabaja. Regresando al formulario de supervisión. Ya les había hablado de la transición entre diapositivas. Es muy importante tener usar, diferentes términos para pasar de una diapositiva a otra. Y decir, por ejemplo, a continuación veremos, como siguiente punto se tiene, en esta diapositiva se puede apreciar cosas así. Esta parte de acá, la postura al pararse y otros más que voy a marcar en este momento, no se evalúan. Perdón, me equivoqué de celda, era acá. Postura al pararse, etc. Lo mismo pasa con el desplazamiento por el ambiente, expresividad de las manos, mira a los ojos del público, lápiz o puntero en la mano. Mientras dure la cuarentena no se evalúan estos puntos, pero cuando se regrese ya se evaluarán. Y esto básicamente tiene que ver con el dominio del escenario, como les decía. En ausencia de un escenario físico, tomando en cuenta que esto es virtual, el tesista debe presentarse con una
pared o lo que tenga detrás de sí limpio. O sea, no debe tener adornos, no usar fondos virtuales, una iluminación adecuada, un espacio aislado, pedir a la familia que le dejen tranquilo durante la siguiente hora, algo así. Se debe anunciar desde luego el tema que se tiene y a la familia para que cooperen. Si hay mascotas, mantenerlas lejos. Cosas así, hay que tener mucho cuidado, lo mismo con los niños. Esas son las, las sugerencias generales en este tiempo. Ahora bien, sobre lo que se evalúa, es decir, el tono de la voz significa que no debemos hablar despacio, murmurando, tampoco gritando. Por eso es importante aprender a modular. No es necesario tener la voz de un locutor de radio, pero sí muy importante entonar de forma lo suficientemente clara. Por esto es recomendable que en los ensayos se lo haga con algún amigo, algún familiar, pero primero puede ser sin uso de dispositivos digitales, después con Zoom. Esa sería una buena opción para tener clara la idea de cómo se está desarrollando. La velocidad en la exposición significa no correr, o sea, no hablar demasiado rápido, cosas así, sino de forma pausada, pero no tan lenta que se torne tediosa la exposición. Las coletillas son bueno, expresiones que tendemos a repetir cuando nos ponemos nerviosos, sobre todo. Es previsible que esto pase al menos en el primer ensayo, pero en el segundo ya se debería depurar. Estos estos dos puntos de acá tienen que ver con lo que había explicado rato atrás en las diapositivas. Se debe profundizar lo más posible, pero evitando extendernos demasiado. Todo eso va a implicar el dominio en la exposición, ¿verdad? Estos elementos, y como les decía, ya son complementarios, se los tomará en cuenta cuando se retornen a la, entre comillas, normalidad, es decir, se vuelva a la exposición o a la defensa presencial. Pero básicamente es esto. La postura al pararse significa pararse erguido, no agachado, en lo posible, pero no tan erguido que uno parezca un poste. O sea, es relajado, básicamente es relajado. El desplazamiento por el ambiente significa ir de un lado a otro en caso de ser posible y necesario. El desplazamiento por el ambiente permite al tesista disipar los nervios. También es importante no mirar a los ojos del público. Por eso está evaluado así, como tenemos. En caso de que mire a los ojos del público, esto sería incorrecto, por tanto. La expresividad de las manos significa, todos nos comunicamos con la voz, pero alrededor del 90 o 95%, no recuerdo el porcentaje exacto, de nuestra comunicación es no verbal, o sea, gestual. En ese punto, las manos son una valiosa herramienta. Debe evitarse un uso exagerado de las manos. Es importante dominar eso para tener una buena exposición, que sea fluida. Por último, un lápiz o puntero en la mano, así como el desplazamiento por el ambiente, permite disipar los nervios. Es decir, el desplazamiento por el ambiente y el lápiz o puntero en la mano se complementan, ayudan a disipar esos nervios. En cuanto al desplazamiento por el ambiente, esto es posible solo si se tiene un aula grande. Si es una aula chica, no. Es mejor quedarse ahí donde uno está y ya, y listo, se acabó la historia. Muy bien, esto sería el primer ensayo. En el segundo ensayo, como les decía, se marca bueno, en el primero también se marca la hora de inicio, pero en realidad en el primer ensayo se necesitan 10 o 15 minutos máximo, incluso 5 a veces para detectar todas las cosas incorrectas que uno esté haciendo. Pero ya en el segundo ensayo sí o sí debe marcarse la hora de inicio y la hora de fin. De esa forma se tendrá en cuenta el dato de los minutos en total que uno demora en su exposición. Muy raras son las carreras, facultades, universidades que exigen una exposición de 30 o 40 minutos. Muy raras veces nos topamos con eso. En general, lo más habitual, lo más frecuente es una exposición de 15, 20 o máximo 25 minutos. Entonces, como les decía hace un momento, en promedio tenemos, eso es lo que promediamos nosotros por lo menos durante todos estos años. Las diapositivas se tiene una exposición de un minuto a un minuto y medio en promedio, pero hay casos como del marco teórico, les decía, que se exponen 5 minutos o 6, a veces un poco más. Entonces, esto ayuda a controlar de forma que el tribunal no nos amoneste cuando nos falten, por decir, 2 minutos y recién estemos en la mitad de la exposición. Eso es muy importante.
Cuando ya el tribunal ve que estamos por las conclusiones, no nos dice nada, ¿no? Incluso ahora que pueden ver en la pantalla el tema del número de diapositivas, si ven que son solo 9 o 10, no les van a molestar con seguridad. A menos que vean después de 15 minutos que recién van en la diapositiva 3, ahí sí les molesta. O mejor dicho, entonces sí les molesta. Entonces deben tomar en cuenta todos estos detallitos que son muy importantes para poder avanzar. En cuanto a la fase de defensa de las preguntas, como les decía anteriormente, se tiene esto. El expositor debe seguir el siguiente proceso. Escuchar atentamente la pregunta, pedir una aclaración en caso necesario. O sea, si uno no entiende, tiene derecho a pedir una aclaración. Razonar, o sea, pensar bien, no responder apresuradamente. A veces el tutor, o perdón, el tribunal no termina de hacer la pregunta y uno empieza a responder. Eso puede ser un error fatal. Escuchen y si no tienen ninguna duda, razonen un rato, tómense su tiempo, no mucho tiempo desde luego, digamos 1 minuto como promedio y comiencen a responder. Responder significa hablar de forma pausada y clara y de la forma más breve posible. Si ven necesario explayarse o extenderse un poco más, háganlo, pero no de forma que peligren. Por la siguiente razón, no siempre, perdón, no debemos decirlo todo lo que sepamos sobre un asunto cualquiera. Si sabemos todo, perdón, si decimos todo lo que sabemos, podemos darles armas al tribunal para una repregunta y entonces quedarnos sin argumento. Entonces digan lo esencial y cuando les repregunten sobre eso, ahí pueden complementar, o entonces, mejor dicho, pueden complementar sobre lo que se les pregunta como segunda fase y resuelven sin problemas el asunto. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Como les decía, cuelgo estos archivos en un link especial para que ustedes dispongan de los mismos. Y cualquier consulta estamos a las órdenes en los celulares que aparecen también en la descripción del video. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir el video y me despido hasta una próxima oportunidad. Les saludo a Abraham Monte de Tesis Med Internacional. Gracias por su atención.